Bueno, ya estamos en horario para comenzar. Vamos a estar entonces dando inicio a la reunión de hoy. Bueno, damos gracias a Dios, ¿no? por este tiempo. A pesar de que somos pocos, nos da el privilegio de poder estar juntos, de poder adorarle, poder cantar a su nombre, de poder compartir también entre nosotros. Agradecido también por la visita de Guillermo Andrade, que viene desde Córdoba. Así que estamos agradecidos y contentos de tenerte aquí entre nosotros. Y bueno, vamos a comenzar dando gracias a Dios por este tiempo. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por la vida, por el aliento, Señor, que tú pones en nosotros, porque habías planeado, Señor, este día con todo el amor, con toda tu misericordia, como dice tu palabra, buscando hacernos bien, buscando, Señor, hablar a nuestras vidas, buscando bendecirnos. Te damos gracias, Señor, porque nos permite presentarnos delante de ti, alabarte, Señor, siendo así como somos, Padre, pecadores. En Cristo tenemos la oportunidad de poder estar en pie delante de tu presencia, por los méritos, Señor, suyos, y no por los nuestros, Señor, porque no los tenemos. Todas nuestras justicias, como dice tu palabra, son como trapo de inmundicia delante de ti. Queremos agradecerte, Señor, por la iglesia, queremos agradecerte por todo lo que tú estás haciendo, porque tú estás, Señor, por encima de todo, en control absoluto de todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Algunos avisos para estar teniendo presente. Todos los barbijos arriba de las narices, de la nariz. Aún los músicos van a estar manteniéndolo. Lo único, bueno, que va a estar hablando desde aquí el predicador. Ya tenemos también alguna entre nosotros para no tocar el micrófono y para tener cuidado, más que nada. ¿Alguna cosa se me está pasando, David? Bueno, el cuidado, el protocolo, que podamos ser responsables y que podamos, ante la pandemia, pues tener la seriedad que amerita. ¿Está bien? Bueno, vamos a tener una lectura en la segunda epístola de Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice así la palabra: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el versículo 6. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Y vamos a comenzar cantando este coro que dice majestad, ¿verdad? Que nos habla de cómo venir ante la presencia de Dios, no con arrogancia, con soberbia, sino con humildad, no diciéndole al Señor nuestras habilidades, ¿verdad? Lo que sabemos hacer, sino con humildad, ¿verdad? Con quebrantamiento. ¿Se gusta la posición de pie?
alcanzó su gracia, ¿verdad? Como cantamos o decíamos a través de este canto, arruinados, destruidos, sin propósito, hundidos en el lodo, pero allí nos alcanzó su brazo, nos alcanzó su gracia. Y ahora estamos perdonados, ¿verdad? Ahora podemos ir delante de su presencia y ahora somos su deseo, ¿verdad? Ahora Él nos anhela. ¿Y a qué compararemos este amor? Por eso dice, ahora sé que no hay otro amor igual, ¿verdad? En el mundo no hay otro amor igual al de Cristo, al que Él nos mostró en la cruz. Vamos a continuar este tiempo de alabanza con otro coro, número 105. ¿Verdad? Podemos estar en la presencia del Señor, como cantábamos recién, para bendecir su nombre. El coro que vamos a cantar a continuación dice, bendito seas tú, pero no solamente cuando las cosas andan bien, no solamente cuando hay salud, sino en todo tiempo, en abundancia, en escasez, en enfermedad, cuando sale el sol o cuando se oscurece el día, cuando Él da o nos quita, bendecir el nombre del Señor. Bendito seas tú. Corazón
podamos bendecir al Señor en todo tiempo, independientemente de lo que pase. Si pasa algo bueno, si pasa algo malo, que podamos bendecir el nombre de Dios y tenemos esa palabra que nos da tanto ánimo, que nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, ahora no especifica si son buenas, malas, regulares, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso descansamos, en eso confiamos. Así que vamos a dar el tiempo de pasar el tiempo de la palabra de Dios. Esta noche nuestro hermano Víctor tiene la oportunidad de poder estar compartiendo con nosotros. Adelante. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a compartir el tiempo de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ser breve también por el tema de que la reunión por ahí no tiene que durar mucho. Estén también recordando un poco lo que se dijo a la mañana, estar orando por aquellas personas que se han contagiado del virus. Y bueno, algunos hermanos que por ese motivo no pueden venir, que creo que había más en el Zoom que acá presencial. Ahí lo dejé a Gonzalo para que pueda estar manejándolo cualquier cosa. Pero bueno, tanto uno como los otros, ¿no? Estamos siempre buscando la palabra del Señor. Así que bueno, hoy vamos a compartir una historia que está en Lucas. Vamos a ser breve, pero antes vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este momento. Gracias también por la oportunidad que nos das de poder abrir una vez más tu palabra, poder ver en la Escritura no solamente estas historias que has dejado aquí, Señor, un registro, sino que también podamos aplicarlo a nuestra vida, que podamos, Señor, tener ese corazón, esa actitud, como se compartía, Señor, también en otro mensaje que tuvo Esdras, que también lo podamos tener nosotros y en cada estudio, cada meditación de tu palabra, también que podamos aplicarla para estar entendiendo y comprendiendo, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos ahora en este momento, Señor, que tú nos hables, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, brevemente, hoy vamos a compartir una historia en Lucas capítulo 8, así que vamos todos ahí a Lucas, capítulo 8, muy conocida la historia. No nos vamos a meter muy profundamente, sino solamente hacer quizás un desarrollo de lo que podemos ver en esos versículos. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, está, como bien dice el título, los que tienen título en sus Biblias, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, muy conocida. Bueno, algunos dicen que son dos historias en una, realmente uno puede ver eso en la Escritura, pero bueno, vamos a ir leyendo versículo a versículo y también vamos a ir haciendo algunas observaciones y al último algunas aplicaciones para nuestra vida. Vamos a comenzar, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero sí vamos a ir leyendo cada versículo y comentándolo. Dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y para entrar un poquito en contexto de lo que está hablando este capítulo, por ahí alguno lo leyó hace mucho y no tiene bien en claro. Acá cuando vuelve Jesús, hay una multitud que lo recibe con gozo. Y bueno, uno lo lee así y dice, bueno, un detalle más de la Escritura, ¿no? Pero esto es un contraste con lo que pasó en la historia anterior. 3 versículos antes, en el 37, dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea, 3 versículos antes de esto, de lo que vamos a ver, hay una multitud que lo expulsa a Jesús, que le ruega que se vaya. Y en el versículo que estamos leyendo ahora, el 40, hay una multitud que lo recibe con gozo. Así que ahí tenemos el primer contraste de tantos que vamos a ver en esta historia. Y bueno, la multitud anterior era la región de Gadara, donde Jesús había sanado al endemoniado gadareno. Lo digo así despacio porque cuando uno lo dice rápido siempre se equivoca. Y la multitud a ver eso tuvieron gran temor y lo querían expulsar. De hecho, bueno, Jesús se vuelve.
Por eso el versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, o sea, él estaba en Galilea, se había ido a la ribera opuesta, la región de Gadara, y lo expulsan de ahí y él vuelve. Y se encuentra con una multitud totalmente diferente a la que dejó, porque ahora en este caso hay una multitud que lo recibe con gozo. Bien, entonces tenemos el mismo Jesús con dos multitudes totalmente diferentes y dos reacciones totalmente diferentes. Esto como para ponernos en contexto. Bien, entonces Jesús había ido a la ribera opuesta de Galilea, después vuelve, y acá donde sucede todo lo de él, de esta historia. Versículo 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Acá aparece Jairo. Era un principal de la sinagoga, era alguien que tenía un cargo importante, no era cualquiera del pueblo. Ante la sociedad también era visto como alguien importante. Y dice que este Jairo se va a postrar a los pies de Jesús. Y esta actitud de humillación no era muy común en esa época, no era muy común en los corazones, y tampoco era muy común en alguien que tenía un cargo como este, ¿no? Eran personas distinguidas, eran personas que estaban en una posición bastante alta, entonces venir a postrarse ahí ante Jesús, ante los pies de Jesús, no era algo fácil. O sea, había algo que llevaba a esta persona a que lo hiciera, y ahora lo vamos a ver, y muchos ya lo saben, que era el tema de su hija. Una cosa que quiero remarcar, porque la Biblia habla algo de los principales de las sinagogas. En algunas ocasiones estas personas no se entendían bien con Jesús, ellos estaban muy arraigados a la ley por un lado, pero también a las costumbres por el otro lado, mandamientos de hombre. Y como para ver un ejemplo, vamos a Lucas 13. Lucas 13 tenemos un ejemplo de un principal de una sinagoga que no estaba de acuerdo con lo que Jesús hacía. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 14, pero el principal de la sinagoga, fíjense este tipo de persona que estamos viendo, no es el mismo, pero tenía el mismo cargo. Dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en días de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo llega a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaba a todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Acá en este caso tenemos otro principal de una sinagoga, Jesús sanando a una mujer de este problema que tenía, que estaba encorvada, y como lo hizo en día de reposo, al principal de la sinagoga no le gustó. Obviamente el Señor tenía la razón, ¿no? Él era Dios y él podía justificar por qué lo estaba haciendo. Entonces vemos que no era fácil que un principal de la sinagoga viniera y se postrara delante de Jesús. Acá este otro principal, digamos, fue un reproche a lo que hizo Jesús. Y también, bueno, después, cuando va avanzando la historia en el libro de los Hechos, no vamos a leer todos los versículos, pero por ejemplo, si alguien lo quiere anotar, Hechos 13:15, ahí son los principales de la sinagoga, los que le van a pedir a los apóstoles que, si tienen alguna palabra, que hablen, ¿no? Y ahí, bueno, el apóstol Pablo va a hacer todo un resumen de lo que fue la historia de Israel. Y Hechos 18:8 y 17 también aparecen otros principales de la sinagoga. Uno era Sóstenes, que aparece ahí cuando Pablo estaba en Corinto, y después, bueno, cuando escribe Corinto, la primera carta a Corintios no la escribe, o sea, en el encabezado no aparece él solo, sino que aparece este hermano Sóstenes, que era un principal de una sinagoga.
¿no? Bueno, en fin, bueno, y después también en Hechos 17 el que aparece es Crispo, que era un principal de la sinagoga. Bueno, entonces tenemos este tipo de persona, esto como para entender un poquito más la situación de Jairo. Y bueno, él viene y se postra, ¿no? Se postra ante Jesús y dice, el versículo 41 que estábamos leyendo, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Acá vemos que él se postra ante Jesús, no es la única persona que se va a postrar ante Jesús en esta historia, después vamos a ver otra más. Pero bueno, esta actitud de Jairo no solamente era algo humillante para él, sino que era algo que, como les venía comentando, era muy raro de ver. O sea, no se veían las personas comunes, mucho menos en ellos, ¿no? Bueno, también menciona ahí que le rogaba para que entrase en su casa, ¿no? Acá tenemos otro contraste, ¿no? Porque acuérdense que la multitud de gadarenos, en la historia anterior, ellos le rogaban que se fuera. Y acá le está rogando que venga, ¿tá? Ese contraste ahí en la historia es muy interesante. Bueno, entonces él le ruega que entre en su casa. Ahí Jairo está mostrando una cierta fe, ¿no? Porque él fue hasta Jesús, hay una acción, le ruega, se postra ante él, le pide que vaya a su casa. Y Jairo tenía una cierta fe, pero no estaba perfeccionada aún, ¿tá? No era una fe que podía evadir todos los obstáculos o superar todos los obstáculos, sino que era una fe que estaba muy condicionada. O sea, él pensaba que tenía que ir a Jesús y que Jesús tenía que ir a su casa para que ocurriera el milagro. Era una fe que estaba condicionada a lo que esta persona o a lo que la sociedad pensaba en ese momento. Pero bueno, aún así tenía cierta fe. Como le decía recién, él quería que Jesús tenía que estar presente para hacer esos milagros, por eso lo va a buscar, pero si hacemos memoria, hubo otras personas, otros milagros, que ellos entendían que no hacía falta que Jesús fuera. Había personas que tenían un poco más de fe o un poco más de conocimiento de lo que era Cristo, y ellos sabían que no hacía falta que Cristo estuviera en el mismo lugar para sanar, para hacer un milagro. Había gente que sabía que Jesús podía hacer un milagro a distancia. Por ejemplo, en Lucas 7, que también es muy conocida esta historia, donde Jesús va a sanar al siervo de un centurión. Vamos a leer Lucas 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Así que fíjense que acá que el centurión por ahí tenía una fe un poquito más perfeccionada que la de Jairo, porque el centurión ni siquiera envía a unos ancianos. Sí lo había enviado con el propósito de que Jesús viniera a su casa. Versículo, vamos a leer el 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense, una actitud totalmente diferente. No va, envía a otros. Sí, al principio para que venga, pero después envía a otro y le dice: mira, Señor, no soy digno ni de que vengas a mi casa, ni de yo ir a ti. Di la palabra y mi siervo va a sanar. Tenía más fe. Y bueno, es interesante también cuando él dice: Señor, no te molestes. Esa palabrita ahí después se va a repetir en nuestra historia, la de no molestar. Así que bueno, tenemos acá un Jairo, en la historia que estamos viendo, que no tenía una fe tan perfeccionada como otros, no tenía una comprensión de Cristo más elaborada que otros, sino que él pensaba que Jesús tenía que estar en el lugar para hacer el milagro. Y ahora viene versículo 42, que es prácticamente clave, muy clave. Dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Acá aparece
el problema de Jairo. Jairo tenía una hija única, dice ahí que de 12 años, estaba muriendo. Entonces ese era el problema de Jairo, ¿no? Ese era el conflicto que tenía Jairo. Quizás sin ese conflicto nunca hubiese ido a Jesús. Entonces, bueno, ahí Jesús se entera, por decirlo de alguna manera, él ya sabe todo. Entonces, él lo que decide es ir a la casa de Jairo. Y dice que mientras iba, la multitud lo oprimía. Y seguramente ahí entre todo el tumulto, algunos quizás alcanzaron a tocar a Jesús casualmente o accidentalmente. Quizás también alcanzaron a tocar su túnica o su manto o su ropa. Y eso era prácticamente algo común, ¿no? Porque no había mucho lugar, estaba una multitud grande. Y vamos a ver en el versículo 43, que ahora es como que cambia la historia. O sea, venimos hablando de un Jairo que viene a buscar a Jesús para ir a su casa. Y en el camino aparece una mujer. Versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Acá es como que, bueno, tenemos otra historia, que en realidad son dos historias en una, ¿no? Una sucede mientras está sucediendo la otra. Tenemos una mujer que tenía flujo de sangre. Y bueno, según Levítico 15, versículo 19 y 25, especialmente el 25, si una persona padecía eso, tenía que estar marginada, separada de la sociedad. También era una persona inmunda, y todo lo que tocaba a esa persona lo convertía en inmundo. No era fácil para una persona que tenía este problema, y bueno, muchos más para las mujeres en esa época, que también eran muy marginadas. Bueno, el tiempo del padecimiento de esta mujer dice que era de 12 años, que era el mismo tiempo que había vivido la hija de Jairo. O sea, estas dos historias no solamente están relacionadas porque están, digamos, en la misma narración, sino porque hay muchos detalles que van vinculando una con la otra. Por ejemplo, bueno, ambas tenían un tiempo de 12 años, ¿no? La hija de Jairo tenía 12 años y estaba a punto de morir. Y esta mujer que padecía de flujo de sangre lo tenía desde hace 12 años. Fíjense que es el mismo tiempo. Entonces, si pudiéramos imaginarnos, 12 años atrás de que ocurriera esta historia, estaba naciendo la hija de Jairo y al mismo tiempo también esta mujer empezaba a padecer de este problema que vemos ahí en el versículo 43. O sea, las dos el mismo tiempo. Y dice también ahí que la mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y bueno, tengamos en cuenta que quien está escribiendo esto, Lucas, era el médico, ¿no? O sea, él de esto sabía y sabía bien lo que estaba escribiendo, más allá de que Dios lo inspiró también, pero él sabía bien lo que estaba escribiendo. Y acá pone en claro que por ese problema físico de salud había ido a los médicos, había gastado todo. Y bueno, acá este evangelio no lo dice, pero en otro evangelio sí lo dice que le iba peor. O sea, no había mejorado, tampoco había quedado igual, sino que iba empeorando. Entonces la situación de esta mujer era muy complicada. O sea, ya se había quedado sin recurso, no le quedaba otro recurso, y ahí lo ve a Jesús, ¿no? Escucha hablar de él, ve que se acerca y ahí ve la oportunidad. Dice al final del 43 que por ninguno había podido ser curada. O sea, cuando ya había probado con todos, ahí va a Jesús. Una actitud también muy parecida a la de Jairo, ¿no? Ya su hija estaba al final de sus días y ahí a lo último va a buscar a Jesús. Después vamos a sacar algunas aplicaciones para estar viendo eso. Bueno, versículo 44, que ya lo hemos leído también, pero lo vamos a ver de vuelta. Dice, bueno, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fíjense acá, bueno, recuerden que había toda una multitud alrededor de Jesús, lo oprimían, era muy difícil
y ella solamente se pudo acercar por atrás y quería tocar solamente el borde de su manto. Y esta idea de tocar solamente el borde de un manto o del manto de Jesús era algo que en esa época, cuando apareció Jesús, era algo muy común. No lo vamos a buscar por el tiempo, pero ustedes después pueden buscar Mateo 14, 35 y 36 y Marcos 6, 56. En esos relatos se comenta, bueno, lo que estamos viendo acá: dejaban enfermos en el camino donde pasaba Jesús, y ellos simplemente con tocar, lo dice la misma Biblia, el borde de su manto, ellos ya quedaban sanados, ¿no? Era algo común. Quizás esta mujer lo sabía o había escuchado y bueno, quiso hacer lo mismo, tocar solamente el borde de su manto. Y el poder, esto quiero aclararlo bien, el poder no estaba en el manto, ¿no? Mucho menos en el borde. El poder estaba en Jesús, ¿tá? El poder estaba en Jesús. Entonces el manto no era lo importante en sí mismo, sino solamente Jesús, ¿no? Por ahí después aparece siempre, ¿no?, que encontraron el manto, que encontraron el sudario, que encontraron... Y pueden encontrar un montón de cosas y quizás sean de Jesús y no hay problema. Pero el poder lo tenía Jesús, ¿no? Porque después esas cosas la idolatran, le oran, pero el poder estaba en Jesús. Así que eso lo quería remarcar. Y bueno, esta mujer sabía que con tocar solamente el borde de su manto iba a quedar sanada. Tenía esa fe, la tenía, quizás más que la de Jairo. Y dice, bueno, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y qué interesante, porque cuando ella lo toca, tanto el borde de su manto como Jesús tendrían que haber quedado inmundos, según la ley. Pero no fue eso lo que sucedió, o quizás sí, pero no lo más importante, sino que se produjo el milagro. ¿Ah? O sea, con Jesús cambiaba todo. No era que él dejaba de lado la ley, como él lo explica en otros versículos, no, sino que él vino a cumplirla, pero él era más que la ley. Entonces, lo toca y se produce el milagro. Ella es curada. Versículo 45. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bueno, entonces acá Jesús le va a hacer esta pregunta, va a tirar una pregunta ahí a la multitud. Todos negaban, diciendo, no, yo no fui. En realidad todos estaban, o gran parte estaban tocando a Jesús accidentalmente o casualmente, pero ninguno lo estaba tocando con fe. Pero esta mujer vino con fe y esa fe hizo la diferencia. Entonces ahí Pedro, como siempre aparece, ¿no? Pedro, aunque también dice ahí, los que con él estaban, dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, o sea, todos están de alguna manera tocándote o tocando tu ropa. Dice, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús ahora le va a hacer la aclaración, dice, alguien me ha tocado, no lo dice acá, pero lo ha tocado con fe, y dice, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No, él obviamente lo sabe todo, pero él pudo conocer que salió poder de él porque ese toque fue con fe. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Bueno, la mujer, como vemos ahí, vio que bueno, ya no tenía forma de ocultarse, no, porque Jesús obviamente lo sabía. Él estaba preguntando no para saber, sino para que se haga público. Y dice, vino temblando, o sea, tenía temor, se postró a los pies. Fíjense que Jairo se postró a los pies antes del milagro. Ella se va a postrar también después del milagro, pero tanto una mujer totalmente abandonada como un principal de la sinagoga postrándose ante Jesús. Dos condiciones totalmente diferentes, pero el Salvador, ¿no? el
Señor Jesús, Dios hombre, el mismo, y todos iban a él. Todos iban a él. Y dice, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Tuvo que explicar prácticamente todo, o sea, por qué fue, cómo fue todo, y bueno, últimamente también explicar el milagro, ¿no?, que había sucedido. Quizá nadie lo había notado, porque bueno, acuérdense que en este momento debe estar ahí Jairo desesperado, corriendo a todos para llegar a su casa, ¿no? La multitud ahí los apretaba, no lo dejaba pasar, era complicado, y en medio de todo eso, bueno, aparece esta mujer y parecía como que lo retrasaba todo, y en realidad Cristo tenía el control de todo. Entonces, acá la mujer tuvo que contar en público lo que había pasado en privado. Esto es muy, muy importante, ¿no?, para recordarlo. O sea, había ocurrido un milagro, por así decirlo, en privado. O sea, estaban en un lugar público, pero el milagro fue algo privado, lo sabía la mujer y lo sabía Cristo. Lo demás, cuando Cristo se le pregunta, no se dieron cuenta. Y él quiso hacer de eso privado algo público. Y la mujer, bueno, ahí tuvo que identificarse con Cristo, ante la multitud, ante el pueblo, dice que ante todo el pueblo. Y bueno, después se postró igual que Jairo, y bueno, como vimos ahí, también tenía miedo. Y acá aparece el versículo 48, y dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿no? Estas frases célebres de Jesús, y esta es la única vez que en los evangelios Cristo llama, o Jesús llama hija a una mujer, ¿no? Así que en esta historia que estamos leyendo acá, como bien dice el título, ¿no?, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, en realidad uno en el título ve una sola hija, pero en realidad no es la historia de una hija, sino que es la historia de dos hijas, ¿no? Una era la hija de Jairo, ¿no?, la hija física de Jairo, y la otra era la hija espiritual, o la que se convirtió en hija espiritual de Jesús, ¿no? Así que esta es la historia de dos hijas. Bien, versículo, bueno, después le dice, hija, tu fe te ha salvado, ¿no? Salva por fe y ve en paz, o sea, ya la despide, ¿no?, para que siga su vida, o para que empiece a reconstruir, ¿no?, su vida, porque generalmente estas personas no tenían nada. Así que bueno, ahí la despide, y bueno, versículo 49, ahora vuelve otra vez la historia, ¿no?, a la vida de Jairo. Ya en este versículo prácticamente casi ya de la mujer no se habla, y vuelve otra vez la historia a la otra hija, ¿no?, a la hija de Jairo, y dice, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fíjense ahí la palabra esa que yo remarcaba, dice ahí, no molestes más al maestro. O sea, tanto en este relato como en el otro que habíamos leído del siervo, pensaban que como que estaban molestando a Jesús y iban con cosas que ellos mismos pensaban que Cristo no se las podía resolver. Y dice, ni bien, bueno, aún estaba hablando con la mujer ahí, o estaba terminando de hablar, y ya, digamos, ya la había despedido porque le había dicho ven en paz. Apenas termina eso, viene uno de la casa de Jairo, y bueno, ahí le da la triste noticia de que su hija había muerto. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Acá el Evangelio no lo deja bien claro, pero en otros Evangelios esto que Jesús habla se lo dice a Jairo, ¿no? Se lo está diciendo a Jairo. O sea, recibe esa noticia de que su hija ha muerto y él le dice, no temas, cree solamente y será salva. Quizás Jairo creía, como bien lo demuestra él, que tenía fe para ir a buscar a Cristo, que Cristo llegara antes de que su hija muriese y que la pudiera sanar. Pero quizás su fe no le alcanzaba para entender que ahora que su hija está muerta, aún así Cristo puede venir y hacer el milagro de resucitarla. Quizás su fe no llegaba y Cristo le dice, cree solamente y serás salva. Entonces ahí, bueno, siguen el recorrido. Versículo 51, dice, entrando en la casa,
versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entonces ahora vemos que Jesús empieza a ser un poco selectivo, ¿no? De toda la multitud, bueno, la mujer de flujo de sangre ya se había ido, y de toda la multitud no dejó entrar a nadie, y de los discípulos, los más cercanos a él, de los 12 dejó entrar solamente a 3, ¿no? Eran Pedro, Jacobo y Juan. Y además también, bueno, al padre y a la madre de la niña. Entonces, vemos que Jesús va a ser muy selectivo con este milagro, ¿no? Con esta manifestación de su poder, y va a elegir, solamente a 3 personas de los que no eran familiares, ¿no? A Pedro, Jacobo y Juan. Y bueno, no es la primera vez o no es la única vez que Jesús elige a estas 3 personas, ¿no? Recuerden que Jesús hablaba con todos, pero de todos tenía sus 12, de sus 12 tenía estos 3, ¿no? Y de esos 3 tenía uno que era el amado, ¿no? Que era Juan, el discípulo amado. Entonces, pero con estos 3 siempre compartió muchas cosas. Por ejemplo, podemos citar el monte de la transfiguración. Él se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan para transfigurarse delante de ellos. Y también, por ejemplo, cuando él está sufriendo en el Getsemaní, también se lleva ahí un momento aparte a Pedro, Jacobo y a Juan. O sea, él tenía sus 3 más íntimos, ¿no? Con los cuales los ponía aparte para compartir con ellos eventos que eran bastante significativos. O sea, eran eventos donde Cristo revelaba varias cosas, ¿no? Revelaba su gloria en el monte, su poder acá en este milagro y bueno, también su sufrimiento, ¿no? En el Getsemaní. Pero él tenía ese grupito que eran sus más íntimos. Y bueno, acá en versículo 51 que acabamos de ver, también incluye a los padres de la niña. Y si bien ahora lo vamos a leer, en este evangelio no queda muy claro, pero bueno, había personas ahí que estaban tocando flauta, haciendo alboroto, ¿no? Eran personas que era muy común en esa época, que cuando fallecía alguien estaban ahí llorando, haciendo luto, estaban acompañando, ¿no? Eso lo pueden encontrar en Mateo 9, 23 al 25, Mateo 9, 23 al 25 y Marcos 5, 38 al 40. Eran personas que estaban ahí y lo que hay en esos versículos es que Jesús los echa. O sea, le dice, bueno, salgan de la casa. Entonces solamente se quedan estos 3 que eligió Jesús, sus íntimos, los padres, tanto el papá como la mamá de la niña, o sea, en total hay 5, 6 con Jesús, que iba a hacer el milagro, y bueno, 7 con la niña, ¿no? Eran 7 personas ahí para ese milagro. Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahí Jesús va a utilizar esas palabras para decirles que no tienen que llorar. Versículo 53, se burlan de él, porque ellos ya sabían que estaba muerta. Y bueno, acá donde Jesús los expulsa a todos, quedan ellos 7 nomás, 7 con la niña. Eso queda claro en los otros evangelios. Y bueno, ahí se va a producir el milagro. Versículo 54 dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y acá es llamativo porque fíjense que el milagro de la mujer, ¿no? que padecía de flujo de sangre, fue un milagro en privado. O sea, estaba en un lugar público como les había comentado, pero fue algo privado, que solamente lo conocía la mujer y Jesús. Y que hizo Jesús con eso privado, lo hizo público. Y ahora el milagro de la hija de Jairo era un milagro que iba a ser público. O sea, estaba toda la multitud, quizás no iba a entrar toda la multitud en la casa, pero estaba todo ahí, ya sabía la multitud a dónde se dirigía. Estaban también todos los discípulos, aunque él después se queda con 3. Estaban los padres de la niña, tanto el papá como la mamá.
estaban todos los que estaban adentro de la casa, o sea, iba a ser un milagro público. Y Jesús quiso que sea un milagro en privado. O sea, un milagro en privado que fue el de la mujer, Jesús lo hizo público, y este que iba a ser público lo hizo privado. Es interesante cómo el Señor va manejando ahí las cosas y los contrastes, ¿no?, que hace. Bueno, ahí ya vimos la multitud que lamentaba, que era muy común en esa época, la burla, y después, bueno, cuando ya ellos ya no están, dice que Él toma de la mano a la niña y, bueno, dijo, muchacha, levántate. En otro evangelio tenemos palabras similares. Bueno, luego Cristo la resucita y ahí, bueno, pronuncia esas palabras. Y bueno, no es la única vez que Jesús hace esto. Recordemos que Cristo, cuando está en su ministerio, Él resucita. Bueno, en los evangelios tenemos un montón de resurrecciones, ¿no? Un montón de gente resucitada, pero hay resurrecciones que son muy personales, por lo menos lo que tenemos registrado. Y para ir a hacer un poco de memoria, tenemos la hija de Jairo, acaba de ser resucitada en este relato, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, ¿no? Son las tres resurrecciones personales, por así decirlo, y no solamente son resurrecciones personales, sino que en cada una, aparte de haber una persona específica, obviamente, que es resucitada, hay frases que Jesús dice. Acá, por ejemplo, muchacha, levántate, ¿no? En otro evangelio está con otras palabras, pero más o menos digamos que es la idea. Después, bueno, con lo de Lázaro también, Lázaro ven fuera. Y bueno, también con el hijo de la viuda de Naín, también, muchacho, a ti te digo levántate. O sea, son resurrecciones con palabras puntuales para personas puntuales. Y bueno, este es un ejemplo de una de tantas resurrecciones que Jesús hizo. También para remarcar, tanto la hija de Jairo como el hijo de la viuda de Naín, ellos eran hijos únicos, ¿tá? O sea, ahí tienen una similitud. Y también hay una similitud con Lázaro. ¿Por qué? Porque eran personas que Jesús había escuchado de ellos, que cuando había escuchado de su enfermedad estaban vivos, pero cuando Jesús llega al momento o al lugar donde estaban, ellos ya habían fallecido, ¿no? Y ahí, por eso se producen las dudas y las inseguridades, y ahí Cristo manifiesta que Él es la resurrección y la vida. Entonces, acá, versículo 55 dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y Él mandó que se le diese de comer. Bien, entonces tenemos que el espíritu de la niña vuelve para tener vida y ella resucita. Acá es importante, para seguir, digamos, entremezclando los dos relatos, que en realidad son uno, es que, bueno, los judíos, o bueno, en la misma Biblia encontramos que la sangre es sinónimo de la vida. Ahí en Levítico 17:11 van a encontrar, y bueno, por otro versículo más de la Biblia, que la vida en la sangre está. O sea, relaciona la vida con la sangre. Entonces, la mujer que padecía de flujo de sangre estaba perdiendo vida. Estaba perdiendo vida y iba a llegar a su muerte. Y ahí Cristo viene y le da vida, ¿no? Cura ese problema que tenía. Y acá esta hija ya había perdido la vida y Cristo se la da nuevamente. Entonces, acá tenemos que Jesús a las dos hijas, Jesús le da vida, ¿no? Una representada por medio de la sangre y el otro porque directamente la vida física la había perdido. Bien, y para finalizar, versículo 56, sus padres dice que estaban atónitos, y acá viene el último contraste de todo lo que hemos visto. Dice, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido, ¿tá? Como queriendo hacer algo muy, muy privado, que no se entere nadie. Cuando en realidad el de la mujer de flujo de sangre, casi como que hasta la obligó a decir, bueno, contárselo a todos. Y en la parte, digamos, en la historia anterior de los gadarenos,
le había dicho también al que había sido sanado, bueno, andá y contales a todos. O sea, eran decisiones que tomaba Jesús, decir, bueno, esto se cuenta, esto no se cuenta, ¿no? Hasta que después, bueno, manda a todos los discípulos, a todo el mundo, a contar todo, ¿no? Primero a los judíos y después a los gentiles. Pero bueno, acá termina esta historia de Jesús. Y bueno, para concluir, yo he notado acá 3 lecciones importantes o aplicaciones que podemos tener en nuestra vida. Y es que la primera, no importa la condición social. Acuérdense que teníamos un Jairo, principal de una sinagoga, y a una mujer que prácticamente no tenía nada económicamente y estaba con un problema de salud terrible. No importa la condición social, todos tienen la misma condición espiritual. Tienen la necesidad de encontrarse con Cristo. No solo una vez para salvación, sino cada día para comunión. O sea, aquellos que nunca han tenido un encuentro con Cristo necesitan tener un encuentro para salvación. Pero aquellos que ya lo han tenido, no es que no tienen que encontrarse, no tenemos que encontrarnos más con Cristo, no. Cada día nos tenemos que encontrar con Él, pero no para salvación, sino para comunión. Entonces todos tenemos esta condición espiritual. Quizás no tenemos una posición como Jairo, quizás no tenemos esa condición tan mala de esta mujer, pero la condición espiritual ante Jesús siempre va a ser la misma. Necesitamos de Él, necesitamos de Él. A veces pensamos que por tener una condición social favorable, qué sé yo, riqueza, decimos, bueno, no necesito de Cristo, y la verdad que no. O a veces vemos a alguien en una condición tan pobre que decimos, nos da quizás lástima, ¿no? Y decimos, este sí necesita el Evangelio, pero en realidad todos. O vemos a un hermano, ¿no? que está pasando por necesidad, y decimos, bueno, ya tiene a Cristo, sí, pero sigue necesitando de Cristo. La salvación ya la tiene, es un hermano en Cristo, pero sigue necesitando siempre la comunión. Y quizás veamos a un hermano que no está pasando por nada, está todo bien. Y bueno, ese hermano aún así necesita siempre el encuentro diario con Jesús, por la comunión. Segunda conclusión o lección, dejar a Cristo como último recurso no es buena opción. Aunque en estos casos que vimos, no había mejor opción que Jesús, ¿no? Cuando ya ellos optaron por todo, habían gastado todo, no quedaba otra solución, no había mejor solución que Jesús. Pero bueno, acá en estos casos vemos que aún así actuó la gracia, y esto tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Si cada día tenemos comunión con Cristo, nunca lo vamos a dejar a Él para lo último, ¿no? Él siempre va a ser primero para comunión y para escuchar todos mis problemas, ¿no? Después, si Él en su gracia nos quiere llevar al límite, no importa, porque Él va a estar ahí. Entonces, dejar a Cristo como último recurso no es buena opción. Aunque sabemos que si uno está como esta gente, ¿no? Ya a lo último, no hay mejor recurso que Cristo. Y por último, siempre hay lugar para una persona más en la vida de Jesús. Siempre hay lugar para una persona más en la vida de Jesús. Él quizás tenía su programa, su plan o sus cosas que hacer, y vino principal de la sinagoga a pedirle eso. Bueno, quizás ese era el plan de Jesús, ¿no? Porque Él lo sabe todo. Y atendiéndolo a Él, aparece esta mujer y también la atiende, ¿no? O sea, siempre hay lugar para uno más en la vida de Jesús. Él no llega tarde, tampoco está demasiado ocupado para atender nuestras urgencias, ¿no? Él no está ocupado, siempre está disponible. Y fíjense también, como para remarcar este punto de que Él no llega tarde, cuando ellos llegaron a donde estaba la hija de Jairo, ella había muerto. Quizás, no sé si alguno habrá pensado, bueno, esta mujer lo retrasó, si hubiese llegado, ¿no? Como Lázaro, ¿no? Si hubiese estado acá, no hubiese muerto, pero en realidad el plan de Dios ya estaba armado así. Entonces Él no llega tarde y nunca está demasiado ocupado. Estas eran las lecciones que yo sacaba de este relato, y bueno, también los invito a que ustedes después lo puedan seguir estudiando, si es que por ahí alguno quiere profundizar un poquito más, porque bueno, lo leímos así medio por arriba, sacamos algunas conclusiones, algunas observaciones,
Pero bueno, hay mucho más para seguir observando, hay mucho más para seguir indagando, hay algunas palabras ahí claves importantes para tener en cuenta. Y bueno, para aquel que quiera meterse en el estudio de la Escritura, también tiene ahí bastante que estudiar. Así que bueno, vamos a terminar orando este tiempo y después, bueno, pasa Gerardo para cerrar. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que pudimos compartir tu palabra, una historia quizás muy conocida, una historia que quizás se ha predicado mucho, y más hoy en día, Señor, con tantos videos en YouTube y con tantas cosas, Señor, que uno puede encontrar Señor, en un dispositivo, con toda esta tecnología, pero que realmente, Señor, eh, este estudio haya podido llegar, Señor, a nuestro corazón y también, como ha llegado a mi corazón, de poder ver, Señor, que muchas veces, eh, como vimos en esta historia, Señor, hay personas que tienen mucha necesidad y van a ti, Señor, y también, Señor, es un ejemplo para nosotros, pero por sobre todas las cosas, Señor, entender que no solamente en los momentos difíciles tenemos que ir a ti, sino cada día, porque hay una necesidad muy grande, de la cual a veces no nos damos cuenta, que es la comunión contigo, Señor. Podemos tener familiares enfermos, podemos tener, Señor, también problemas de salud, podemos tener cualquier otro tipo de problemas económicos, de cualquier otra índole, Señor, pero todos necesitamos en mayor o menor medida de ti, Señor. Quizás a los hermanos, Señor, a algunos les has dado salud, también, Señor, les has dado bienes económicos, y quizás, Señor, también le ha dado una buena situación laboral y demás cosas, Señor, pero aún así, el que mejor está, Señor, aún así necesita de ti. Todos necesitamos de ti, Señor, en todos nuestros días, así que te pedimos, Señor, que podamos seguir estudiando tu palabra, pero principalmente, Señor, que eso también nos lleve a tener comunión contigo, Señor, una comunión verdadera, y que también por medio de esa comunión podamos seguir, Señor, también teniendo el deseo de estudiar tu palabra. Dejamos, Señor, lo que resta de esta reunión y de este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y bueno, agradecemos también principalmente al Señor por su palabra. Y bueno, mientras escuchaba, pensaba que ese mismo Dios de amor, ese mismo Dios de poder, de gracia, que da vida, es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, ¿no? Y un desafío que nos deja esta mujer es de poder tocar al Señor, pero con un toque especial, ¿no? En esa historia muchos lo tocaron y más que tocaron, lo apretujaron, lo oprimían, como nos enseñaba el hermano. Pero este fue un toque especial. Entonces, esta mujer nos anima a que cuando vayamos a su palabra, que pueda ser de una manera especial, ¿no? Haciendo ese toque especial. Cuando vayamos a la oración, que podamos ir haciendo ese toque especial. Cuando le busquemos, cuando nos acerquemos a Él, que podamos ir con ese toque especial, con fe. Lo demás no sucedió nada con los demás, a pesar de que lo apretaban. Pero este fue un toque especial, que Dios nos haga hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Que vayamos a Él sabiendo quién es, ¿verdad? Y que puedan seguir sucediendo estos milagros alrededor nuestro. Así que bueno, recordemos los protocolos, saludos de lejos, y bueno, el barbijo siempre arriba mientras que estemos acá, bueno, y después saludo breve y ya cada uno que se pueda regresar a sus hogares. Así que bueno, muchísimas gracias, estamos despedidos.